Bien, hoy es jueves y en medio de toda la información abrimos el espacio habitual para la sección de víctimas y desaparición forzada. Como todos los martes y jueves, hoy vamos a hablar precisamente de la desaparición forzada, nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Nos acompañan, como de costumbre, Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros, y esta tarde está con nosotros Marta González, es profesional en reparaciones individuales de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Les recordamos, nuestra línea estará abierta 441-2100, la línea gratuita nacional es 018.000 41 40 99. Hoy, como lo decíamos, vamos a hablar de la desaparición forzada porque Colombia es uno de los países del mundo que registra mayor número de víctimas de este abuso contra los derechos humanos. Entre 1990 y 2012 se registran ya 17.771 casos. Mañana, precisamente, la Organización de las Naciones Unidas conmemorará el Día del Detenido Desaparecido. Vamos a ver de qué se trata y cómo, precisamente con la declaración de este día, se trata de lograr concientizar a la población sobre este flagelo que sigue afectando a la población en diferentes ciudades y países del mundo. Detenido desaparecido es el apelativo que se emplea en los países de América Latina para referirse a las víctimas de crímenes de desaparición forzada. Según la ONU, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley. En Colombia, este flagelo tiene visos diferentes al resto de Latinoamérica, ya que además del Estado, un gran número de las desapariciones forzadas son cometidas por los grupos armados ilegales. Ya hace parte de una estrategia por parte de los grupos paramilitares que operan en los barrios, con fines de no aumentar las cifras de homicidios, generan prácticas de desaparición forzada sin que las autoridades implementen políticas públicas para enfrentar esta situación en Medellín y en Antioquia. Lo que hace que nosotras existimos, apenas nos han entregado 42 personas en cofrecitos. Caminando no ha venido nadie porque esa es la esperanza de cada una de mis mujeres. Buscando generar conciencia mundial sobre la persistencia de este crimen de lesa humanidad, el 30 de agosto ha sido declarado Día Internacional del Detenido Desaparecido. En una de las actividades en Medellín, se tiene prevista una marcha que saldrá a las 2 de la tarde de Plaza Botero y desembocará en la Plaza de las Luces, donde se realizarán diversos actos simbólicos y culturales. Estaremos realizando por el Valle de la Aburrá un recorrido con una galería móvil, iniciando en el municipio de Barbosa y luego en los municipios del norte para luego llegar al sur del Valle de la Aburrá y terminaríamos aproximadamente sobre las 3 de la tarde en el Parque de las Luces para sumarnos con la marcha. Colombia es uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo. Solamente entre 1990 y febrero de 2012, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas registra 17.771 desapariciones. Se cree que pueden ser muchas más. Desde la desmovilización de los paramilitares, la Fiscalía ha descubierto cerca de 4.000 fosas, en las que encontró más de 5.000 cadáveres. Se estima que unos 2.000 restos han sido entregados a los familiares. No tenemos esperanza de que nos los devuelvan vivos. Y esa es la realidad. Nosotros no exigimos más, solamente la verdad. Bien, ahí está el panorama entonces de la desaparición forzada en Colombia. Marta, hablemos de la diferencia que presenta este fenómeno en Colombia, en nuestro país, con respecto a otros países del mundo. ¿Por qué las condiciones aquí hacen que esto sea diferente? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente es un fenómeno muy extraño el que vivimos en Colombia con el conflicto armado. Generalmente a nivel internacional, especialmente en el Cono Sur, la desaparición forzada ha sido un crimen de Estado. Las personas son detenidas por las fuerzas del Estado y luego las desaparecen. En Colombia incluso ha sido tipificado como un delito que puede ser cometido por un particular. Puede ser un crimen de Estado o no. Las personas son retenidas ilegalmente, se esconde su paradero para que los familiares sufran, se siembre terror en la comunidad donde fueron desaparecidos y
tristemente, generalmente son asesinados con posterioridad. Vamos a recibir a Jacqueline, que está con nosotros esta tarde en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Jacqueline, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Cuéntenos su caso. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Me gustaría saber, yo llevé la documentación de un hermano mío al cual mataron en el 2008. Me llegó la respuesta de que no iba a ser reconocido. Y en el 2011 me llegó una carta de que iba a ser ya reconocido y hasta el momento no tengo ninguna respuesta. Bien, el caso de Jacqueline, entonces, nos dicen las personas que están trabajando detrás de cámaras en este momento que ya le van a asignar una cita, pero no ha sido reconocida, todavía no está en el registro único de víctimas. ¿Qué le podemos decir a Jacqueline? ¿Cuál puede ser la orientación? Si le entendí bien a Jacqueline, en el 2011 le dijeron que iba a ser reconocida. Si es cierto, entonces ella sí fue incluida en el registro único de víctimas y lo que falta es la cita que le van a dar para documentar su caso. Documentar el caso quiere decir establecer la relación que ella tenía con la víctima, con los registros civiles de nacimiento, el registro civil de defunción si es una persona que ha fallecido, pues que fue asesinada en el conflicto armado. Si ella no ha sido reconocida, entonces, o esa víctima no ha sido reconocida como parte del conflicto armado, habría que estudiar ese caso para mirar si es que fue un homicidio común y no parte del conflicto armado. Importante decirle a Jacqueline que lleve la documentación que tiene, porque por lo que nos informa, ya en el 2011 hubo una comunicación con ella. Lleve la documentación que tiene de la institucionalidad en ese momento que era Acción Social, hoy el Departamento de Prosperidad Social, a la unidad de víctimas. Que la lleve. Y si hay nueva información de parte de la personería, de la Fiscalía, donde se esté investigando el caso, que por favor la aporte a esta nueva cita que en este momento le están concretando telefónicamente. Gerardo y Marta, muy útil la llamada de Jacqueline porque es el caso de muchos otros televidentes. Contémosle a la gente, cuando es familiar de una víctima de desaparición forzada, ¿qué tiene derecho en el marco de la ley de víctimas precisamente? Las víctimas de desaparición forzada, además de los derechos que tienen todas las víctimas, la ruta es igual, aquí ya la han mencionado varias veces, hagamos un resumen. Las personas deben declarar en la personería, es lo primero que tienen que hacer, aportar la documentación que tengan sobre el caso. Ese caso es estudiado por la unidad de víctimas y después de la valoración se decide si se incluyen o no en el registro de víctimas. Hay una parte que es la reparación económica. Esas personas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a que se conozca qué fue lo que allí pasó, a la reparación simbólica también, pero también la reparación económica, que son 40 salarios mínimos legales, en el caso de una persona desaparecida o en el caso del secuestro o el homicidio, el asesinato de personas, 40 salarios mínimos legales, es a lo que la persona puede acceder vía reparación administrativa que se está adelantando a través de la unidad de víctimas. Sin embargo, creo que es importante que recordemos esas medidas de satisfacción exclusivas para las víctimas de este hecho. ¿Cuáles son? Las hemos reiterado programa tras programa, sección tras sección, pero es importante que recordemos que hay una diferencia con respecto a otros hechos victimizantes. Claro, a eso iba cuando estaba comentando los casos de desaparición forzada. Ellos tienen una particularidad y es que dentro de las medidas de satisfacción ellos tienen derecho a saber dónde está la persona desaparecida, viva o muerta, quién la desapareció, cuáles fueron las razones por las que fueron desaparecidas y en caso de que haya sido asesinada, tiene derecho a que la Fiscalía haga las exhumaciones, hagan la identificación de los cuerpos y se haga una entrega digna de los restos. Y además, entre otras, por ejemplo, la conmemoración del Día del Desaparecido, que como vimos en la nota es mañana, 30 de agosto. Entonces, todas las instituciones del Estado acompañamos a los familiares de las personas desaparecidas para visibilizar ese delito, para que toda la sociedad en general se dé cuenta que hay personas que están desaparecidas en Colombia y que tenemos que hacer algo por encontrarlas en algún momento. Bien, Marta, vamos a recibir a Lady, que nos llama también. Lady, buenas tardes. Adelante con su pregunta. ¿Cuál es su caso? Cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes. La escuchamos. Buenas tardes. Es para preguntar, mi papá también desapareció en 1990, pero pues mi mamá nunca puso una denuncia, entonces
en este momento yo quiero como averiguar y poner la denuncia, no sé a dónde me puedo dirigir para averiguar algo. Sí, ella tiene dos lugares a los cuales dirigirse. Uno es a la personería para que inicie la ruta de la indemnización o de la reparación administrativa o de la reparación integral. Y la otra es a la Fiscalía General de la Nación y a Medicina Legal, al Instituto Nacional de Medicina Legal, para que haga el reporte de la persona desaparecida. Y se inicie también la investigación penal sobre el caso de su padre. Por la fecha, 1990 estaría dentro de la ley de víctimas. Sí. Esta corresponde a la temporalidad de la ley de víctimas, que recordemos a partir de 1985, lo que es homicidio, secuestro, lesiones personales, reclutamiento de menores. Lo único que se excluye allí es la restitución de tierras, que empieza a partir del 1 de enero de 1991. Entonces el caso de Lady cabe perfectamente dentro del procedimiento que hoy está vigente para reparar a las víctimas. ¿Ibas a decir algo con respecto al caso? Sobre el caso, no, es simplemente recordar que antes se exigía que se presentara un proceso que llamaba muerte presunta por desaparecimiento, que debía adelantar la persona cuando la persona estaba desaparecida había 2 años para iniciar un proceso ante los jueces civiles. Hoy eso no existe, basado fundamentalmente en el principio de la buena fe, la credibilidad que hay que tener sobre la víctima, pues para que puedan reclamarlo, porque se presentaban muchos obstáculos con ese requisito que antes exigía el Estado. Hoy ya no se exige. Y de otra parte, establecer que es desaparición forzada, porque puede haber la desaparición de una persona que se fue libremente, voluntariamente, y no aparece, no está, no desea que lo ubiquen. Es la desaparición forzada, y como lo ha explicado la doctora Marta en un comienzo, la caracterización de este delito es que en muchas partes ha sido provocado por el Estado, sobre todo en países del cono sur más cercanos, cuando se producían dictaduras militares, y en el paso de la caída de la dictadura militar a la democracia, generalmente se producían desapariciones. En Colombia, desafortunadamente, el conflicto nuestro ha sido mucho más largo, ya casi vamos para 50 años. Volvamos al tema de la indemnización a los familiares de desaparecidos. ¿Cómo y quiénes tendrían derecho a esta indemnización? Bueno, eso depende de la temporalidad en que hayan hecho esa reclamación, ¿cierto? Antes las personas hacían lo que se llamaba una reclamación administrativa por la indemnización o la reparación administrativa del decreto 1290. Allí, tanto como hoy en la ley de víctimas, las personas tienen derecho a recibir hasta 40 salarios mínimos para los familiares de la persona desaparecida. La diferencia entre el decreto 1290 y la ley 1448 es que si la persona es soltera, sin padres, en el decreto 1290 sus hermanos tenían derecho a recibir esa indemnización, por la ley 1448 no. Y si la persona tiene esposo, esposa, compañero o compañera permanente, aún del mismo sexo, e hijos, ellos preferiblemente reciben la indemnización. En caso de que no haya ningún familiar de esta índole, pueden ser los abuelos, y si no, cualquier persona, puede ser un hermano, que demuestre que dependía económicamente de la persona que fue desaparecida. Claro. Entonces se mira, ¿cierto?, cada caso, qué familiares hay y cuál es la relación. En todo caso, siempre los hijos, el cónyuge o la compañera o compañero permanente van a desplazar a los otros miembros de la familia para recibir el dinero. Pero la indemnización, la reparación integral, las medidas de satisfacción, el derecho a la verdad, etcétera, eso sí cobija a toda la familia y a la sociedad en general. A falta de cónyuges e hijos, los padres. Bien, vamos a recibir a Dora, que nos llama desde Carolina del Príncipe. Dora, adelante con su pregunta. ¿Cuál es su caso? Cuéntenos. Mira, el caso de nosotros es que nosotros fuimos desplazados porque pues estamos pidiendo que por favor una reparación administrativa, porque un frente guerrillero en Carolina destruyó todo lo que nosotros teníamos, la parte de trabajo. Entonces nos quedamos sin trabajo en 1992. Mejor dicho, eso nos dejó en la ruina. No tenemos trabajo y mi esposo ya era una persona de edad. Entonces nosotros queremos que alguien como que
queremos que nos informen qué podemos hacer ante este caso. Claro que sí, Dora, esa es precisamente la esencia de esta sección de víctimas y restitución de tierras. El caso de Dora, fuera de la ciudad, desplazamiento 1992, ¿qué le podemos decir? Nos informan en el máster que no se ha registrado, es importante que vaya a la personería y manifieste lo que aquí nos está contando para que inicie el trámite. Claro, eso era lo que yo necesitaba como preguntarle a la señora Dora, porque si ella no está en el registro único de víctimas, si ella no aparece en el registro de población desplazada, entonces no tiene derecho a recibir las ayudas del Estado, entre ellas la indemnización, que es el último paso para la población desplazada, porque ellos tienen derecho a que se les restablezcan los derechos, a la salud, a la educación, la seguridad alimentaria, a la vivienda, al trabajo digno o ingresos, en fin, con la población desplazada hay muchos pasos que seguir y el último de ellos es la indemnización a la que tienen derecho, pero tiene que estar en el registro de víctimas, así que debe ir a la personería y presentar una declaración. Gerardo, hablemos de esa comisión especial que existe a nivel nacional para buscar a las personas desaparecidas. ¿En qué consiste? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin precisamente es dar con el paradero de esas personas que han sido desaparecidas. Es un trabajo interinstitucional que tiene relaciones con organismos internacionales, con el apoyo de las autoridades judiciales. Aquí en Medellín sabemos que se adelanta también con la Fiscalía. Entiendo, la unidad hace parte de esa comisión de búsqueda de los familiares desaparecidos y desde luego hay que rescatar allí la participación de las organizaciones sociales, tal como ASFADES. ASFADES es una organización muy importante que lleva más de 30 años de existencia a nivel nacional. En Colombia ese delito se ha venido presentando desde el año 1970 aproximadamente, desde ese tiempo, y se continúa porque ha incrementado las cifras de desaparecidos. Aquí en Colombia, como ya lo explicaba la doctora Marta, no solamente detenido en condición muchas veces por agentes del Estado, pero aquí se ha presentado la característica de grupos guerrilleros o miembros de bandas criminales o los propios paramilitares que desaparecieron muchas personas. Es una comisión interinstitucional con apoyo de organismos internacionales y desde luego con apoyo de la sociedad civil. Digamos que este delito, este crimen se ha ido transformando a lo largo de las últimas décadas. ¿Es la desaparición forzada un delito de lesa humanidad y esto qué implicaciones tiene? Sí, es un delito de lesa humanidad. ¿Qué significa esto, Marta? Eso quiere decir que es un delito contra la sociedad en general, contra los seres humanos, que no afecta a una familia y a una persona, sino que nos afecta a todos como país, como nación, como comunidad. ¿Y qué implicaciones tiene? Que nunca va a prescribir, que siempre el Estado tiene la obligación de seguirlo investigando hasta que dé con el paradero del desaparecido y que se juzgue en algún momento las personas que cometieron esa desaparición. Hablemos de la situación en Medellín, también con el tema de, digamos, de la violencia urbana, que como lo hemos reiterado en varias oportunidades, comienza también a ser parte y a estar en el marco de la ley de víctimas. Las víctimas de desaparición forzada por parte de grupos armados dentro de la ciudad, ¿qué pasa con ellas? Bueno, aquí desafortunadamente se ha incrementado este tipo de delito, esta victimización, pero aquí también hay que decir que hay organizaciones como ASFADES, que ya lo hemos dicho, o Madres de la Candelaria, que lidera Teresita Gaviria, la otra versión de Madres de la Candelaria, o organizaciones como la nuestra, como la Fundación Forjando Futuros, que adelantaban procesos para la búsqueda de estas personas. La ley 975 también recibió un número importante aquí en Medellín de solicitudes de personas que buscaban sus familiares. Bueno, ahora a través de la propia alcaldía y de la unidad de víctimas se adelantan gestiones para que se puedan encontrar las personas, ojalá vivas, como lo decía Teresita Gaviria, la líder de Madres de la Candelaria, ninguno ha llegado, como lo dijo ella, vivo, sino que los han entregado muertos en un pequeño cofre. Pues Gerardo, Marta, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en esta sección. Les recordamos que el tema del próximo martes será la titulación de propiedades y restitución de derechos sobre la tierra.